Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Aridio. Y hoy les voy a mostrar la verdad detrás del laberinto del Rey Loco. Una estrategia infalible para hacer oro. Así que, sin más preámbulos, vamos con la intro. Primero que nada, terminología. Estos son términos de uso común en videojuegos, por lo que yo entiendo que muchos de ustedes ya los manejan, pero vale la pena aclararlos de todas formas. Así que, si ya los conocen, pueden saltarse esta parte. Mob. Un mob o los mobs son todos aquellos enemigos controlados por el sistema que pueden ser matados. Stack, del inglés apilarse. En Guild Wars, stackearse se refiere a que los jugadores se mantengan lo más juntos posible, casi como apilados, con el comandante o quien esté liderando. CC, del inglés crowd control. Se refiere a todas aquellas habilidades que empujan, derriban, interrumpen o dificultan el uso de habilidades como la ceguera. En Guild Wars los enemigos suelen tener una barra desafío, que es una barra celeste que se encuentra debajo de la barra de vida, y cuando no la tienen son vulnerables al daño. Para quitarle esa barra es necesario el CC. Luego de un tiempo se regenera y deberán aplicar nuevamente el CC. Bueno, empecemos. Les explicaré una estrategia para farmear de forma efectiva el laberinto. Punto número 1. Respetar el recorrido. Armen su recorrido como más les guste. Lo importante es que no vuelvan a pasar por los mismos lugares. Y una vez que hayan hecho la vuelta completa, la repitan exactamente. Esto hará que no tengan lugares sin mob, espacios vacíos sin nada que matar. Punto número 2. No ir solos. De las mob 2 o puertas de mob, de estas puertas salen muchos mobs. Es la fuente de bolsitas más abundante y lucrativa. Aquí pueden ver sus ubicaciones. Pero ojo, ¿cómo funcionan estas puertas? La cantidad de enemigos que aparecen en estas puertas es directamente proporcional a la cantidad de jugadores que están cerca de la puerta antes de abrirla. Por lo que yo recomiendo nunca abrirlos solos y esperar a hacer muchos. Punto número 3. Matar jefes. De estas puertas salen enemigos rango campeón y son fáciles de matar. Pero, de estas puertas salen jefes rango legendario. Para derrotarlos deben hacer dos cosas fundamentales. Primero, mantenerse estaqueados. Y segundo, aplicar CC siempre que aparezca la barra de desafío. Estos jefes conviene enfrentarlos si son 15 o más de 15 jugadores. El gran vizconde de caramelo sale de estas puertas. Deben prestar atención a las áreas de caramelo líquido que aparecen cerca del jefe cada cierto tiempo. Al pararse encima nos dará una bendición que bloqueará los daños del jefe. Pero cuidado, no dejen que la bendición llegue a más de 10 porque si no los derribará. El leche esquelético sale de esta puerta. En este jefe es muy importante mantenerse estaqueados y aplicar CC. Esto evitará que los mate fácilmente. Y luego está el horror del laberinto, o mejor conocido como Steve. Steve es bien especial, no sale de las puertas. Él aparece de estos lugares marcados, y sale de las paredes cada cierto tiempo. Pasar por esos lugares hará que Steve aparezca. Ahora presten atención, esto es súper importante. Derrotar a estos jefes no solo les dará más bolsitas, sino que le darán tiempo al mapa para reaparecer los mobs y el resto de puertas. Por eso es importante hacer todo en el recorrido. Y por último la build. La build también es muy importante. Una buena build marca la diferencia entre ganar poco y ganar mucho. Pero eso va a ser material para el próximo video. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya interesado. Suscríbanse al canal para más contenido y nos vemos en la próxima. Chao. Suerte.